Bueno, Las señoras de Miramar y otras cubanas de buen ver. Esta es la novena novela de Antonio Álvarez Gil, que tengo el placer de tenerlo por aquí por el plató. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bien, nos acompaña también María Teresa, de la tertulia artístico-literario El Cresol. ¿Cómo estás, María Teresa? Muy bien, encantada de estar con vosotros. Bien, me alegro. Cuando te veo por aquí sé que hay un libro nuevo. Sí, o un acto cultural, Un acto cultural de Crevillente. Siempre son cosas buenas. Sí, sí, ya lo creo. Bueno, voy a empezar, voy a leer un poquito, porque tienes como más de 20 libros escritos ya. Sí, es que hace tiempo que empecé y me dedico a escribir y escribo y siempre escribo. Bien. Bueno, sé que eres de Cuba, pero en tu currículum veo que dice cubano-sueco. ¿Cómo Sí, llega un cubano? Realmente, soy cubano-sueco porque tengo el pasaporte sueco, tengo el cubano también, pero estoy aquí gracias al pasaporte sueco. Bien. Con el cubano no, tal vez me hubiera costado más trabajo venir. Y yo fui a Suecia pidiendo asilo político en el año 1994, todo hay que decirlo, ¿no? Claro. Para que se me conozca bien las cosas como son. No voy a hacer la historia completa, pero realmente desafección con el régimen que imperaba y impera en Cuba actualmente, y fui a Suecia. Tuve la suerte de que obtuve allí la residencia y desde entonces viví en Suecia desde el 1994 hasta hace 2 años, o sea, 20 años, ¿no? Wow. Y durante ese tiempo, bueno, he hecho de todo, he trabajado dando clases de español, pero fundamentalmente me he sentado a escribir. Y yo salí de Cuba ya siendo escritor, pero con una obra, desde luego, mucho menor, ¿no? Y en Suecia tuve tiempo. Suecia es un país que no puedes tampoco estar mucho en la calle, hace frío, oscuridad, y en las casas hay buen ambiente para escribir. Y entonces utilicé el tiempo para escribir. Era favorable en ese momento. Sí. Entonces, y te decía que soy sueco porque tengo el pasaporte. Claro, soy cubano realmente. Me presento como cubano sueco porque creo que debo rendir, no sé, darle las gracias al país que me acogió y me ha permitido todo este tiempo vivir y trabajar, etcétera, y me dio abrigo. Entonces, no sería, si pongo escritor cubano, solamente no correspondería a la realidad, ¿no? O sea, cubano sueco. Es el corazón de Cuba, pero tu otra nacionalidad, tu país que te acoge, como dicen, claro. Que hay que mencionarlo. Seguro. Claro que sí. ¿Cómo llegas a España? Bueno, llegamos a España hace 2 años y medio más o menos, cuando mi esposa se tomó la jubilación ya y decidimos venir a España por varios motivos. En primera, porque la sangre llama, ¿no? También, ¿no? De España, la relación nuestra, mía con España, siempre ha sido de mucho amor, realmente. Eso nos viene a todos en la sangre, los hispanoamericanos. Y por otra parte, el clima no es el clima de Cuba, pero el clima sueco, o sea, y hay una relativa cercanía. Y además el clima humano también, no es lo mismo vivir en Suecia, entre suecos, con el mayor de los respetos, ¿no? Que es una psicología que está mucho más alejada de mi idiosincrasia que la psicología española, ¿no? Entonces, claro. Aquí nos sentimos bien por eso. Bien, y que esta zona tampoco es tan fría. Y además esta zona es muy agradable, sí. Te recuerda el calorcito así de Cuba. Sí, sí, como no, y Las Palmas. Claro Palmas. Que sí. Bueno, tienes bastantes libros aquí y has ganado también muchos premios. ¿Cuál fue el primer libro que te dio ese primer premio? El primer premio yo lo recibí en Cuba. Fue en los inicios de cuando yo empecé a escribir y yo venía de otra carrera incluso, ¿no? Y después me di cuenta que no, que lo mío era escribir y dejé la otra carrera, dejé todo lo que había estudiado en la universidad y aposté totalmente por la literatura. Y por suerte recibí un premio en Cuba que se llama Premio David, que es para los escritores noveles que presentan su primer libro, un premio de cuentos, ¿no? Y eso fue un premio pequeño, bueno, comparado con los premios que yo he tenido la suerte de recibir después, pero fue el premio que me dijo, sí, vas por buen camino, sigue, hiciste bien en dejar lo que dejaste, y porque ya era un libro publicado, ya era el reconocimiento de un país, es un premio nacional, ¿no? Dado por la Asociación de Escritores de Cuba. Y entonces ya yo tuve la confianza en que mis potencialidades podían
podían convertirse en una obra de escritor, ¿no? O sea, fue muy importante. Ese premio no fue pequeño, ese fue el más grande, ese fue el que te dijo, ve por ahí. Claro, sí, es muy importante. Claro que sí. No, María Teresa, ¿cómo llega Antonio Álvarez a la tertulia? Bueno, pues de una manera también anecdótica. Resulta que él pertenece, cuando se instaló, has dicho que vives en Guardamar. Bueno, él cuando volvió de Suecia se instaló en Guardamar. Entonces allí, claro, pues su inquietud literaria le llevó a introducirse en una tertulia literaria de allí, y bueno, y entonces en ese momento pues él saca una novela, le publican una novela, y en esa tertulia hay una maestra que estuvo dando clases aquí en Crevillente mucho tiempo, que es Encarnita Rubio. Muchas generaciones de crevillantinos la conocen. Y entonces, pues ella dijo, oye, pues además de presentar la novela en Madrid, la presentó en Murcia, dice, ¿por qué no te vienes a mi pueblo? Encarnita no es de Crevillente, pero se siente crevillentina. ¿Por qué no te vienes a mi pueblo y la presentas allí y tal? Y bueno, pues entonces se pusieron en contacto con nuestra tertulia, con el Cresol. Y bueno, y ahí se inició. Nosotros le hicimos la presentación aquí en la Casa de Cultura de esa novela, Ánica desnuda, y bueno, eso que fue hace un par de años. Hace un año y medio, algo así, más o menos. Y a partir de ahí, pues ya pues hemos estado en contacto, hemos tenido una relación muy agradable, tanto con Antonio a nivel de escritor, a nivel personal, con Galia, su mujer, como con la tertulia literaria de Guardamar. Y ahora ha surgido esta nueva novela de Antonio, que es muy prolífico, y nada, pues ha pensado en la tertulia del Cresol para que se la presentemos aquí en Crevillente, y nosotros encantados. Y yo también. Bueno, y además me ha concedido el honor de que voy a ser yo la que hable de la novela, voy a ser su mantenedora. Ay, qué así bueno. que soy también, pues, es doble alegría. Perfecto. Gracias. Pues mire, Antonio, vamos a comentar un poquito sobre la novela. Veo que en la portada pues evoca esa parte añeja de Cuba, la música en la calle. Sí. ¿De qué trata la novela? Bueno, la novela está inspirada en hechos, en una estancia mía real en Cuba, ¿no? Yo en el año 2013, hacía 11 años que no iba a Cuba, y fui porque tenía un problema familiar. Mi hermana estaba enferma y fui, y mi hermana vivía en Miramar, que es una zona de La Habana donde antiguamente vivía la aristocracia, la burguesía, una zona rica, ¿no? Y actualmente las mismas casas siguen estando ahí, las mismas avenidas, vive no la burguesía, porque se supone que en un país socialista no hay burguesía, pero viven gente con poder, no vive cualquier cubano en esa. Y mi hermana, por una serie de circunstancias de la vida, tuvo la suerte de vivir ahí la mayor parte de su vida. Entonces yo fui, como ella estaba enferma, me pasé las 3 semanas allí con ella, ¿no? Casi no fui a ninguna otra parte, no salí a pasear por La Habana, a los bares, a los restaurantes, fui un día solamente a mi pueblo natal. Me pasé todo el tiempo porque yo sabía que iban a ser los últimos tiempos que íbamos a estar juntos, mi hermana y yo, ¿no? Y tuve oportunidad de conocer a muchas personas de allí, amistades de ellas, conocidas, gente de todo tipo, ¿no? Y después ya en Suecia, a mi regreso a Suecia, yo escribí mis anotaciones, ¿no? Los escritores siempre estamos anotando y buscando por dónde le entra el agua al coco, como dicen en Cuba, ¿no? Y me encontré, después que escribí todas mis notas sobre Cuba, me encontré que ahí había material para una novela. Y una novela sobre la Cuba actual. No es mi primera novela, yo tengo 10 novelas escritas y por cierto, solamente 4 tienen lugar en Cuba. Soy un escritor que, como he andado por el mundo, tengo novelas que tienen que ver con otros países, siempre vuelve a Cuba. Pero siempre vuelvo a Cuba. Y esta vez volví a Cuba en mi novela, pero a una Cuba nueva, a la Cuba actual, que la Cuba actual se diferencia bueno, hay cambios, ¿no? Ha habido cosas interesantes, tanto en la estructura del país como en la mentalidad del cubano, y a mí me interesaba ver. Entonces se me ocurrió esta novela que recrea la vida de un grupo de cubanos actual. Novela siempre es una trama de ficción, es fabulado por mí, ¿no? Por mi imaginación, pero
da una idea, me parece que da una idea de cómo se vive en estos momentos en Cuba, cómo distintos prototipos de la sociedad cubana actual enfrentan la vida, cómo viven el día a día, cómo son sus planes de futuro, en fin, sin olvidarnos que hay una trama que tiene que funcionar y atrapar al lector desde la primera página, y que es un cuento grande, ¿no? Es una historia fabulada sobre Cuba. Es una novela para entretener, pero también para que la gente vea, se entere, conozca. Exacto. La situación actual de Cuba. La situación actual de Cuba. La situación social. Bueno, los personajes. Bueno, los personajes, es una novela que tiene 3 personajes centrales. No voy a revelar demasiado sobre la trama porque me interesa que la gente se quede enganchado, se interese y compre la novela. La curiosidad. Pero la novela está, la trama de la novela tiene varias subtramas también, pero la trama principal de la novela está imbricada en la vida ficción, ¿no? En la vida de ficción de 3 personas que están unidos, ¿no? Por un triángulo curioso, ¿no? En cierta medida un triángulo amoroso, no solo amoroso, sino de negocios también, de vida, de forma de vivir, y por ahí va la novela, ¿no? Con esos 3 personajes. Un personaje es un señor, pudiera ser de mi edad más o menos, una señora de las señoronas de Miramar, y otra cubana de buen ver, ¿no? Que no vive precisamente en Miramar, sino es de más del pueblo, ¿no? Entonces, más o menos por ahí anda la cosa, ¿no? Y bueno, por ahí no sé hasta qué punto yo deba develar un poco más la trama. Creo que no sé, me parece que no. Hay que dejar las cosas así. Que la lean. Para que la lean. Sí, eso es lo que me pareció cuando leí un poquito del prólogo que ponen en las editoriales online. Está a la venta. Sí, sí. Trata así sobre esa realidad social que viven las personas y lo que tienen que hacer para poder salir adelante, que es lo que vive la mayoría de los países latinoamericanos. Exacto. Yo no sé si procederá o si será correcto, pero yo creo que la mejor manera de apreciar un libro es probar algo, como en casi todo, apreciar un plato, probar un bocadito, ¿no? Si no estáis en contra, yo podría leer un fragmentico muy pequeño para que el que esté mirando esta entrevista sepa más o menos de qué va la cosa, ¿no? Y tal vez interese. Está bien, pues denos probar un poquito. Perfecto. Bueno, no voy a explicar nada. Las novelas, las tramas, los cuentos se tienen que explicar por sí solos, así que no voy a explicar nada, voy a leer directamente. Bien. No podía evitarlo. Cada vez que hacía la limpieza en casa de Orlando, a Nora le subía la libido. Era increíble que le ocurriera aquello con un señor que podía perfectamente ser su padre. Increíble, pero cierto. Al fuego que le ardía en el vientre parecía no importarle conceptos tales como creíble o increíble. Orlando le gustaba y no había que darle muchas vueltas. Cuando él estaba ausente, ella revolvía entre sus pertenencias más íntimas, buscando no sabía muy bien qué. A veces se sentaba a su mesa de trabajo, cogía alguna de las fotos y se quedaba un rato mirándola con deleitación. Otras se inclinaba sobre la cama y pasaba una y otra vez la mano por la almohada, imaginando que acariciaba la cabeza del hombre. O bien, como había hecho la primera vez que estuvo allí, revolvía entre la ropa de cama hasta encontrar alguna pieza del pijama, que se llevaba al rostro para aspirar su olor. Ello espoleaba su imaginación y despertaba en su mente todo un catálogo de fantasías eróticas. Si él estaba en casa, ella no se cuidaba al inclinarse para recoger cualquier cosa del piso, dejándole ver la punta de sus nalgas o la entrada de sus senos. Orlando, sin embargo, parecía no prestarle demasiada atención a aquellos supuestos descuidos. Parecía. Hasta la mañana en que entró en el baño mientras ella se cambiaba de ropa. De pie en el umbral, él se disculpó por la irrupción, aunque se quedó mirándola, sin ocultar el interés que su desnudez le provocaba. Nora comprendió que había llegado el momento. Aquel hombre no tenía la menor intención de volver la espalda y
y dejar que ella terminara de ponerse la ropa de faena. Al principio fingió sorpresa, tampoco demasiada, no fuera a ser que se asustara y le diera por irse. Y enseguida